De manera muy simple y sencilla, sin tecnicismo, vamos a explicar básicamente por qué es que mis alumnas no realizan entrenamiento específico ni de bíceps ni de tríceps y por qué yo trabajo de esta forma y cómo es que he llevado a tres chicas también a convertirse en atletas profesionales, dos de Chile, una de Argentina, con esta metodología. El contexto obviamente es fines estéticos, fines hipertrofia, antes de que salgan los kinesiólogos o los preparadores físicos más puristas a criticar o a hablar cuánta cosa. Esto es cuando estamos hablando de meramente estética, ¿ok? ¿Qué sucede? Eh, una mujer, en cuanto a su silueta, lo que busca en la mayoría de los casos, básicamente, es una cintura estrecha, ¿ya? Y un desarrollo muscular que te haga ver justamente acinturada y con curvas suaves. En el fisicoculturismo, como ex preparador de atleta eh, y bueno, juez de fisicoculturismo actualmente, se determina que una bikini tiene una forma de un reloj de arena. ¿Por qué de un reloj de arena y no en X como en un hombre? Básicamente para que sea también curvaturas más armónicas, no tan duras, ¿no es cierto?, como las de un hombre. Pero lo que se busca es que haya un desarrollo de este reloj de arena, tanto de unos hombros, ¿no es cierto?, trabajado, una espalda con una amplitud más o menos clavicular que te permita verte acinturada para las chicas que no son muy acinturadas. Y, ¿no es cierto?, la curvatura básica de glúteos, piernas, de que hay un trabajo muscular en el gimnasio, ¿ya? Que te permita, como le digo, esta forma más o menos de reloj de arena. Entonces, teniendo en consideración la búsqueda de esta figura, de esta silueta, tenemos que tener claro que nuestros grupos musculares, tanto glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, que es de lo que es el tren inferior, toleran un trabajo, un volumen de trabajo muscular, que esto estamos hablando de un volumen mínimo adaptativo para tener cambios, o sea, para que el músculo se desarrolle de manera óptima, donde las personas más entrenadas o que además utilizan química, como pasa en el fisicoculturismo, que es la realidad, pueden llevar incluso este volumen a mucho más, ¿ok? Sobre todo en glúteo, que es un músculo que es el músculo más grande del cuerpo. Incluso estamos hablando de 20 series semanales o más. Lo mismo con el cuádriceps, que podríamos hablar de 18 a 22, quizás, qué sé yo. Pero este es básicamente un rango más o menos óptimo para personas que de un nivel más o menos intermedio. Teniendo en consideración esto, entonces el glúteo estamos hablando de un volumen de entrenamiento semanal de unas 8 a 12 series efectivas. En cuanto a cuádriceps, de 12 a 18 y isquiosurales o femorales, de 10 a 16 series efectivas semanales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un gran volumen igual, considerable, para trabajar las piernas de manera específica, además de glúteo, ya lo que nos permite además, si queremos optimizar cada sesión de entrenamiento, sería bueno repartir este volumen de trabajo, ¿ok?, en una frecuencia 2, o sea, repartirlo en dos sesiones de entrenamiento semanal. ¿Qué quiere decir? Que podemos realizar, por ejemplo, 12 series efectivas de glúteo repartido en 2 días de la semana, por ejemplo, un lunes y un jueves. ¿Ok? Repartir ese volumen de esas 12 series en 6 y 6. ¿Ok? Tenemos cuádriceps, por ejemplo. Continuemos con 12. Podemos hacer el martes cuádriceps y vendría siendo el viernes. Otras 6 series. Frecuencia 2. ¿Ya? Para dosificar el trabajo, la fatiga, el daño muscular y optimizar el rendimiento, lo que nos lleve, ¿no es cierto?, a estos cambios estructurales, o sea, que el músculo se desarrolle. Lo mismo con los isquios, por ejemplo, que nos permite también, por ejemplo, si lo vamos a las mismas 12 para vernos con lo mismo, miércoles y sábado, por ejemplo, 6 series efectivas. Ok. Ahí tengo una frecuencia 2. De cada
grupo muscular del tren inferior, que es donde la mayoría de las chicas busca dar más énfasis. Pero al tener una frecuencia 2 de este volumen de entrenamiento, ya tenemos 6 días a la semana de entrenamiento, ¿ok? De un volumen más o menos acotado. Esto le podemos sumar, de repente, acompañarlo de entrenamiento del tren superior, por ejemplo, la espalda o los hombros. Entonces, solamente tomando en consideración el tren inferior y todo el volumen de trabajo que requiere, ya tenemos para cubrir toda una semana de entrenamiento. Eso es una cosa, ¿ok? Entonces, perder tiempo, acumular fatiga, cansancio o cosas así, entrenando músculos específicos como son el bíceps y el tríceps, ya como que no tiene mucha cabida. Primer punto. Segundo, voy a dar un trabajo específico, ¿no es cierto?, del glúteo, para, ¿no es cierto?, tener esta curvatura en las caderas, qué sé yo, ok, de los cuádriceps femoral para tener unas piernas más o menos contorneadas. Y como necesito una redondez en los hombros y una amplitud clavicular que me permita, ¿no es cierto?, tener una amplitud para que la cintura se vea visualmente más estrecha, más fina, más pequeña, tengo un volumen de trabajo, ya un volumen mínimo adaptativo, de al menos unas 14 series efectivas semanales de la espalda, pero que también pueden ser 22 o 24, incluso más. ¿Por qué? Porque la espalda es un conjunto de grupos musculares muy grande. Trapecio, que se divide en 3 secciones más o menos: redondo mayor, redondo menor, redondo mayor, redondo menor, subescapulares y un sinfín de grupos musculares que completan todo, ¿no es cierto?, este grupo muscular que es espalda. Entonces, claro, tenemos un gran volumen de trabajo. Si hacemos una rutina más o menos torso-pierna, o sea que en un mismo día metemos ejercicio tanto del tren inferior como superior, ya tenemos para repartir al menos unas 20 series semanales de espalda. Entonces, si le metemos unas 10 series un día y 10 series otro día, por ejemplo, más lo que habíamos incluido de glúteo, ya ahí tenemos una rutina de entrenamiento ya más o menos larga, ¿ok? A esta cantidad tenemos que sumarle también el entrenamiento de hombros. ¿Y qué pasa con los hombros? Que los hombros tenemos que considerar que un volumen mínimo adaptativo viene de 22 series efectivas semanales, 26 e incluso más. ¿Por qué el hombro tolera tanto volumen? Es porque básicamente el hombro también se divide en 3 partes. La cabeza posterior del hombro, que cumple una función más de tracción, y la porción media o anterior, que hacen movimientos de empuje y de abducción. Entonces son distintos, por ende también toleran distinta cantidad de grupos, o sea, de volumen de trabajo. Entonces, entrenar el hombro puede abarcar muchísimo, ¿no es cierto? Podemos entrenar la parte posterior del hombro en un día completamente distinto, y que es lo que yo aconsejo, que la porción media o anterior del hombro, que cumplen una función totalmente antagónica. Entonces, repartir este volumen de hombro, por ejemplo, si repartimos el posterior, lo podemos hacer el martes con un mínimo de 4 series efectivas más el día viernes, y la porción media o anterior nuevamente miércoles y sábado. Podrían ser lo mismo, 4 y 4, y listo, ya tenemos una semana entera de trabajo de torso-pierna, ¿ok? Tanto tren superior como inferior, y ya tenemos repartido recién el volumen de trabajo de glúteo, de cuádriceps y de femorales, junto con un toque de tren superior. O sea, tenemos para cubrir 6 días de trabajo semanales, que es bastante. Recién con esta estructura que busca, ¿no es cierto?, esta forma o esta silueta esbelta en la mujer de cintura, ¿no es cierto?, y una amplitud hombros, hombros, ¿no es cierto?, una cintura bien estrecha y el desarrollo de las piernas. Ok. No da cabida para meter de manera específica tanto el pectoral como el bíceps o el tríceps, que es completamente innecesario. ¿Qué pasa? Muchos entrenadores lo único que hacen realmente es
trabajar a la mujer como un hombre pequeño, como un hombre chiquitito o más débil. Y hacen la misma rutina que hacen un hombre, la llevan hacia una mujer. Un día he visto, y yo sé que lo han visto en su gimnasio, incluso quienes estén viendo este video quizás hagan rutinas como esa. Una mujer haciendo días de pectoral y bíceps. Pectoral y bíceps. O sea, si hablamos de funcionalidad, como les decía en un principio, todo movimiento de empuje a la hora de hacer hombro, sobre todo de press militar o cosas así, trabaja la porción clavicular del pectoral, ¿ya? Basta y sobra para una mujer. Trabaja en todo empuje el tríceps, ¿ok? En ejercicios de espalda, el bíceps es un gran sinergista. Entonces, si somos súper estudiosos y súper rigurosos, ¿ya? Con lo que es el volumen de entrenamiento, tanto de espalda como de hombro, tendríamos que decir que en una serie de un ejercicio de espalda, por ejemplo, en un jalón, estaría trabajando, tendríamos un volumen de 0,5 de bíceps, ¿ok? Entonces, en 4 series de este ejercicio de espalda, tendríamos recién una serie efectiva, porque 0,5 más 0,5 sería una serie efectiva de bíceps. Y así con cada ejercicio de espalda, ¿no es cierto? Hay unos que más, otros que menos. Y lo mismo pasa con los ejercicios de empuje a la hora de hacer hombro. Entonces, tenemos press militar, hacemos 4 series de press militar y tendríamos una serie efectiva, por ejemplo, de tríceps. Que para una mujer, y sobre todo buscando esa funcionalidad, ¿ok? Basta y sobra. En la realidad de hoy en día, yo les diría que fácilmente el 90% de las chicas que van al gimnasio consumen o han consumido fármacos tanto anabolizantes como inhibidores, por ejemplo, de estrógeno o progesterona, lo que los lleva a una mayor facilidad de desarrollar masa muscular. Estando en un entorno más o menos anabólico, trabajar el bíceps o el tríceps de manera específica los va a llevar a un desarrollo claramente de estas zonas musculares. Entonces, en esta figura, en esta silueta que se busca de unos hombros y una amplitud de la espalda, ¿no es cierto? Que nos dé una amplitud más o menos clavicular para verse más acinturada. Si yo además desarrollo el hombro, le doy un grosor importante por la musculatura, lo que voy a llevar a la silueta es a una silueta muchísimo más ancha, ¿no es cierto? Porque visualmente el volumen que va a ocupar el brazo me va a hacer perder ese espacio que queda entre un brazo fino y el torso, ¿ok? Entonces, esta silueta más o menos de un reloj de arena se va a perder un poco por el desarrollo de los brazos. Cualquier chica sabe que, por ejemplo, ese desarrollo y ese volumen del diámetro del brazo, una vez que utiliza un polerón, una chaqueta o algo así, vestimenta más abrigada, ya el ancho o a nivel estético, estamos hablando siempre de estética, cambia muchísimo, ¿ok? El volumen visual que gana es muchísimo más. Además que hay que tener en consideración que es normal por temas hormonales que la mujer tiende a retener más grasa y más líquido por la zona posterior de su cuerpo, que estaríamos hablando de espalda, espalda alta sobre todo, y tríceps, ¿ok? Entonces es más fácil que tengan un brazo con mucho mayor volumen. Entonces, la recomendación es simplemente dar mucho más énfasis, ¿ok? A lo que es el trabajo del hombro, un hombro redondo, una amplitud en la espalda dorsal, ¿ok? La cabeza, el pelo aquí de la chica, imagínenselo. Una cintura estrecha, ¿ok? Y un volumen de piernas, cuádriceps y glúteo, ¿ok? Entonces, un brazo fino que cae de estos hombros, pero es tanto el volumen de trabajo a considerar para tener un resultado óptimo en el desarrollo tanto del glúteo como piernas, femorales, cuádriceps, que no hay mucha cabida para meter trabajo específico tanto del bíceps como del tríceps y si queremos ir más allá del pectoral. Mi recomendación y cómo trabajo yo con mis alumnas es básicamente
de esta forma. ¿Cómo repartir el volumen? Va a depender del objetivo de cada una, va a depender de cuántas veces pueden ir al gimnasio para ver el tema de la frecuencia, cómo a través de la selección de ejercicios hacer una prescripción más óptima. El tema del entrenamiento lleva muchísima ciencia en el sentido de que dentro de un ejercicio de glúteo toquemos tanto glúteo medio, menor, glúteo mayor, cómo trabajarlo también tanto de manera vertical, horizontal y diagonal, cómo trabajarlo también de manera de trabajar el músculo tanto en estiramiento como un perfil de resistencia ascendente, descendente o de campana, trabajarlo también en acortamiento. Todo eso es lo que tenemos que tener en consideración a la hora de realizar una selección de ejercicio y poder llevar, ¿no es cierto?, el cuerpo a una rutina de ejercicios no solo óptima, sino que vaya en pro de mantener una buena silueta, un buen desarrollo específico del glúteo, que el glúteo sea el que sobresalga sobre todo por sobre las piernas o por sobre el desarrollo de las piernas, y que además siempre cuidar al máximo una cintura estrecha, que una vez que pierde cintura y que la zona media se va desarrollando, ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Así que ojo con esto, ojo con lo mismo, con desarrollar mucho la musculatura de los brazos, porque es muy complejo, por no decir imposible, eliminar después la masa muscular ganada en la extremidad. Así que esto es lo que yo recomiendo. Mi recomendación es no perder tiempo y volumen, esfuerzo, sacrificio en prescribir, ¿no es cierto?, sesiones de entrenamiento específicas tanto del bíceps como del tríceps. Así que si quieres saber básicamente cómo trabajamos, cómo llevamos a los alumnos a tener resultados eh, tangibles en un periodo de tiempo de tan solo 90 días y además lograr resultados increíbles, solo necesitan creérselo, creerse capaz de lograr un cambio así. Y para ver si es que cumple con ciertos requisitos para poder trabajar conmigo, les dejo aquí el link en la descripción para que podamos agendar una llamada y ver su caso a caso.